Bona vesprada. Benvinguts, primer que res, a la sisena edició de les jornades d'Història, Etnologia i Patrimoni que organitza l'Associació Arqueològica de la Vall d'Uixó. Comencem aquestes sisenes jornades amb la xerrada Francisco Fuertes Antonino en el 70 aniversario de su muerte, a càrrec de Vicente Falcó Fuertes, autor de la seva biografia, que va ser editada per aquesta associació en 2003, baix el títol Francisco Fuertes, Idearios, Pensamientos y Versos. Francisco Fuertes va ser un mestre innovador i així en la seva localitat natal, va néixer així, va començar la seva llavor educativa obrint una acadèmia amb el nom Escola Moderna. Això va ser per allà en 1905. Va ser un personatge especial i a la vegada important. Quina aportació a l'ensenyament públic ha sigut rellevant i valuós per a l'actual pedagogia, per entendre l'actual sistema educatiu. També va fer els seus pinets en el periodisme, on va tindre una aportació caracteritzada per el seu estil crític i compromès amb els ideals de llibertat i de justícia. I cal esmentar o cal dir que així en el seu poble té un carrer dedicat, ahir en el polígono 3 el poden veure allí. Molt bé. Però qui millor es parlarà de Francisco Fuertes és Vicente Falcó. Aquí ya le doy el pas y es comenzará la charla. Vale. Buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias por su asistencia, en primer lugar. Como ustedes saben, este año 2023 se cumple el 70 aniversario de la muerte del maestro don Francisco Fuertes Antonino, uno de esos hombres cuya memoria, si no totalmente olvidada en su pueblo natal, que le dedicó en 1994 una calle a su nombre, su obra y pensamiento sigue siendo en gran parte ignorados por una amnesia histórica o más bien una condena de la memoria, decidida tras finalizar la guerra en 1939. Hace 20 años, la Asociación Arqueológica del Vall d'Uixó conmemoró el 50 aniversario de su muerte con una exposición de fotografías y la publicación del libro Francisco Fuertes Antonino, Idearios, Pensamientos y Versos, en cuyo prólogo, realizado por el ilustre profesor don Vicente Martínez Guzmán, decía: leamos las páginas que siguen para aprender cómo podemos hacer una vall mejor, al mismo tiempo que rendimos un homenaje a un prohombre de nuestro pueblo. En este punto quiero decir que lamentamos todos los presentes, supongo, el no haber podido asistir al acto que se celebra hoy en esta misma hora en la Biblioteca Municipal. Sé que de no haber fallecido el amigo Vicente Martínez Guzmán, estaría con nosotros en este acto, por ser un gran admirador de la obra de don Paco Fuertes. Escribimos en dicho libro que Francisco Fuertes Antonino fue un vallero ilustre que destacó como notable pedagogo y maestro ejemplar, además de un periodista famoso por sus escritos, con una auténtica vocación y verdadero entusiasmo por la escuela, defensor de los derechos del niño y precursor de una nueva pedagogía, quien, según la profesora doña Josefina Serrano Vilar, disfrutó de una especial consideración entre los de su profesión por producir una mejora de la enseñanza en su propia práctica. A lo largo de toda su carrera docente, Francisco Fuertes trabajó con tesón por una renovación pedagógica, una pedagogía racional y científica apoyada en la filosofía, la psicología, la coeducación y el laicismo. Francisco Fuertes había estudiado las ideas educadoras de los grandes pedagogos modernos: Spencer, Pestalozzi, Rousseau, Kant, Froebel, Montessori y de Crowley, adquiriendo una sólida formación como maestro que se reflejó en sus enseñanzas. Los títulos Hacer rayas, Caja Fuertes
y Cartilla Rápida son títulos de obras suyas que alcanzaron favorables críticas por profesores y inspectores de primera enseñanza. Pero su actitud pedagógica y didáctica se formulará principalmente en textos breves publicados en la prensa, artículos cuya lectura cobran hoy plena vigencia, algunos de ellos no exentos de una sutil e inteligente ironía propia de su autor. Además, utilizó material didáctico elaborado por él mismo, como el cinegrama, Mi caja o la cartilla rápida, reflejando siempre con una visión clara de futuro la escuela activa y del trabajo. En este sentido dirá: aprender es hacer. Nuestra escuela ideal sería aquella que comenzara en la cuna y terminara en el taller, en la fábrica, en el campo o en la universidad. La que tuviera por maestro la vida, por material la vida y por aula la vida también. Su labor se verá reflejada allí donde ejercerá de maestro, organizando conferencias de educación ciudadana y divulgación cultural, tratando siempre de involucrar a los elementos intelectuales en su proyecto de extender la cultura más allá de los límites de la escuela, a modo de una universidad popular. La educación, como medio fundamental para la transformación social, será una constante en toda su obra didáctica y pedagógica. En 1934 nos dejó escrito sobre la necesidad de la educación antes de integrar las masas en la política responsable. Y cuánta razón tenía al decir: el predominio del pueblo, la razón de los más, la fuerza de las masas, muy bien, pero forjemos antes al pueblo, alumbremos las cabezas y hagamos que sea la voz del pueblo voz de Dios, esto es, voz razonable y fundada en la fuerza de la razón. Francisco Fuertes, defensor de la libertad, el pacifismo y la tolerancia, fue un republicano idealista, profundamente democrático, que no militó en ningún partido político y sufrió la represión de la depuración del magisterio tras finalizar la guerra, siendo acusado de hostilidad a la religión, de haber redactado la letra del himno socialista de la Casa del Pueblo y de intensa colaboración con el Partido Socialista durante el dominio rojo. A pesar de la valiente defensa en su descargo realizada por él mismo, refutando cada uno de los cargos que se imputan, tendrá que someterse a la sinrazón del proceso y ejercer de maestro 5 años fuera de su pueblo. Sin embargo, la comisión depuradora había señalado en su informe previo a la sentencia que Francisco Fuertes había sido un maestro ejemplar, reconociéndole que su actuación pedagógica sería digna de todo encomio, a no ser por la indiferencia religiosa. El concepto que cabe formar de él, añade el informe, es que es un hombre de buena conducta natural, competente en su profesión y celoso en su labor. Francisco Fuertes fue un valioso colaborador de la prensa republicana y revistas racionalistas, escribiendo artículos en El Pueblo de Valencia, en Humanidad Nueva y su boletín escolar dedicado a los alumnos de la Escuela Moderna, donde contaba con una sección habitual denominada Fragmentos de mi diario, Pensamientos. También escribió en Escuela Libre de Valladolid, en Vida Socialista de Madrid y en la revista Juventud Ilustrada de Barcelona. Pero conozcamos un poco más de su historia. Francisco Fuertes Antonino había nacido en la Vall d'Uixó el día 6 de noviembre de 1884, quinto hijo de una familia modesta formada por Mariano Fuertes Salvador, de oficio zapatero, y de Vicenta María Antonino Michavila, sobreviviendo en el momento de nacer Francisco solo un hermano, Mariano, de 5 años de edad. Luego nacería su hermano Carlos. Sobre su infancia nos dejó escrito en 1949 un precioso artículo titulado Recuerdos, que fue publicado en la revista Asunta con motivo del 2º centenario de la parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Vall d'Uixó. En este artículo relata las fiestas, los juegos infantiles, las travesuras de Monaguillo, en definitiva, el pasado feliz de sus primeros años.
pero una enfermedad le obligó a permanecer largo tiempo postrado en cama, circunstancia que junto a las cualidades que mostraba para la lectura y el estudio fue el motivo para que sus padres decidieran que estudiara el bachillerato en Valencia, y en la Escuela Normal Superior de Valencia logrará en 1905 el título de maestro de primera enseñanza. Maestro innovador, fundó en 1904 la Escuela Moderna en la Vall d'Uixó, basada en los principios pedagógicos de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia de Barcelona, cuyo modelo pedagógico esencial era el racionalismo. En 1908 entró a formar parte del profesorado de la Escuela Moderna de Valencia y por este hecho su nombre se escucha hoy en las clases de Historia de la Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación en Valencia, como una figura relevante de la enseñanza de principios del siglo XX. La concepción racionalista y científica de la enseñanza moderna, de la escuela moderna, con unos planteamientos laicos y antidogmáticos, sin doctrinarismos políticos, la defensa de una educación natural, defendiendo el método experimental, la observación y la lógica como fuente del conocimiento humano, serán la base de todo su pensamiento pedagógico. Su filosofía de vida girará en torno a dos ejes básicos: la política encaminada a lograr el bienestar social y la educación indispensable para lograr ese objetivo. Su programa, como dice en el periódico local La Vanguardia de 1904, la verdad será siempre y en todo caso nuestra norma, el progreso nuestro fin, la lógica siempre nuestro medio predilecto. Combatiremos la inmoralidad salga de donde salga, elogiaremos los actos que merezcan elogio, vengan de donde vengan. Las clases de la Escuela Moderna del Vall d'Uixó consistían en enseñanza del lenguaje, enseñanza del cálculo, enseñanza de las ciencias, enseñanza artística, educación moral y cívica. También se impartían todos los sábados del curso las conferencias sobre cultura popular, que serán una preocupación constante del espíritu progresista de Francisco Fuertes. Con motivo de la inauguración de estas conferencias, dirá en El Demócrata, periódico del que fue propietario y director, que los médicos hablen de higiene, que los farmacéuticos diserten sobre botánica, que los abogados instruyan sobre política y que cada uno con sus fuerzas haga por sacar de la ignorancia al pueblo. El libro titulado La Escuela Moderna de Valencia, de don Luis Miguel Lázaro Lorente, catedrático de la Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Valencia, nos da a conocer que Francisco Fuertes Antonino había sido contratado en 1908 junto con su esposa, doña Ángeles Gil Domingo, también maestra, para formar parte del profesorado de la Escuela Moderna de Valencia. Francisco Fuertes, además de las clases elementales, se encargaba de las clases nocturnas de adultos y ocupó, el tiempo que permaneció en Valencia, el cargo de secretario de la agrupación de profesores racionalistas. Escribía con asiduidad artículos de temática educativa en el periódico El Pueblo y en la revista Humanidad Nueva. También acompañaba a Samuel Tornel, director profesor de la Escuela Moderna de Valencia, en viajes de propaganda racionalista. La agrupación de profesores racionalistas de Valencia, de la que Francisco Fuertes fue secretario desde que se había constituido a principios del primer curso escolar 1907-1908, estaba formada por un colectivo reducido de maestros, pero especialmente activo, que participaba en mítines y reuniones políticas, en artículos en la prensa libre pensadora, racionalista y republicana. Entre los libros de texto utilizados por la Escuela Moderna de Valencia se adoptó uno de Fuertes,
para el área de matemáticas con el título Sistema métrico antiguo, equivalencias del antiguo al moderno. Un aspecto innovador y progresista de la Escuela Moderna de Valencia lo constituyó las clases nocturnas para adultos, impartidas en régimen de coeducación, que, como hemos dicho, corrieron a cargo de don Francisco Fuertes, encargándose también de las conferencias de los sábados, donde, según Fuertes, había de tratarse cuantos asuntos contribuían a la elevación de la cultura del obrero. La primera de las conferencias de los sábados la había pronunciado don Francisco y trató precisamente del polémico tema de la coeducación. La nueva pedagogía iniciaba la política de igualdad entre los niños y las niñas. La prensa, al realizar la reseña de la conferencia, dirá, tras exponer en qué forma se desarrolla la coeducación en Suiza, puso de manifiesto la repugnancia con que miran los reaccionarios este sistema de educación, siempre enemigos de todo progreso. Con ocasión de celebrarse en 1908 la Asamblea Republicana para aprobar las bases de constitución del Partido de Unión Republicana Autonomista de Valencia, se presentaron varias enmiendas, y entre ellas la del maestro racionalista Francisco Fuertes Antonino, en el sentido de que la enseñanza no solo debía ser neutra, gratuita y obligatoria, sino además mixta y graduada. Francisco Fuertes cesó en la Escuela Moderna de Valencia en abril de 1909, tras el fallecimiento de su esposa, doña Ángeles Gil Domingo, y quedar viudo con 2 niñas de 2 y 1 años de edad, regresando a su pueblo, Valldosó. 3 meses después acontecen los sucesos revolucionarios de Barcelona, conocidos como la Semana Trágica. El gobierno de Maura sentenció su propia caída con el fusilamiento del fundador de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer Guardia, como inductor moral de los sucesos. La represión cayó sobre las escuelas laicas, que serían clausuradas y sus miembros encarcelados o desterrados. Suerte esta que siguieron los antiguos compañeros de Fuertes, profesores de la Escuela Moderna de Valencia. Francisco Fuertes, que había cesado en la primavera de ese mismo año, llevaría a cabo en Valldosó una nueva publicación, La Provincia de Castellón, revista mensual de cultura popular, de la que sería fundador, propietario y director. Solo se pudieron publicar 3 números, ya que Fuertes tuvo que tomar posesión en diciembre de 1909 de su primer destino como maestro interino del pueblo de Teresa, en Castellón. En Teresa conocería a la que sería su segunda esposa, doña Hortensia Pérez Lucía, maestra interina del vecino pueblo de Torás. En septiembre de 1910 sería nombrado maestro interino de Benicarló, donde publicará una serie de artículos en El Clamor, órgano del Partido Republicano de la provincia, denunciando la deficiente situación educativa en España, y un año después será nombrado para una sección de las escuelas graduadas de Castellón, donde fijará su residencia. Su primer destino en Castellón había sido las escuelas de Herrero. Posteriormente pasaría a la Escuela Pestagua. Tras su matrimonio con doña Hortensia Pérez, en noviembre de 1911, ambos inauguraron una academia particular en su domicilio de la calle Pi y Margal 81 de Castellón, anunciándola en la prensa con el nombre de Academia Emilio Ratti, seudónimo de Fuertes, que será popular en toda España por sus bien encauzados y sentidos escritos. En Castellón pasaría a formar parte de la redacción del Heraldo de Castellón, corriendo a su cargo la Información Escolar, periódico dirigido por su paisano don José Castelló y Tárrega, otro vallense ilustre que había sido nombrado delegado regio de enseñanza, y en la persona de Francisco Fuertes tuvo un excelente colaborador con el que compartió su entusiasmo por la escuela y la enseñanza. Por su parte, Fuertes, quien sentía gran admiración por don José Castelló, ensalzará la figura del gallero modelo en varios artículos y entrevistas. Cabe señalar que la Valldosó
rindió un grandioso homenaje en 1926 a don José Castelló y Tárrega. Recordamos en este momento que dentro de 3 años se cumplirá el centenario. Una idea por si se quiere organizar algo, que sería lo más normal. Fuertes, como redactor de escolar, firmaba en una sección fija en el Heraldo de Castellón, bajo el título de Notas Escolares, dejando escrito en ella su nuevo plan de enseñanza, que en 5 capítulos reunía indicaciones preliminares, materias que debe completar la escuela, formación de programas, métodos y horarios. Con el seudónimo de Emilio Ratti, demostrará su ingenio al publicar unas cartas pedagógicas de una supuesta maestra falta de experiencia que le pide consejo. En estos años, Francisco Fuertes inicia una intensa actividad por la dignificación del magisterio, especialmente en favor de los maestros interinos. A su iniciativa se debe que se celebre una asamblea del magisterio primario en Castellón y en favor de los maestros interinos. A su iniciativa se debe que esta asamblea se celebre en Castellón, perdona por la repetición, con objeto de de informar a los políticos para que con sus esfuerzos saquen al maestro interino español del triste estado en que se encontraba. Francisco Fuertes sería nombrado para publicar las conclusiones de la asamblea. Las ansiadas mejoras a que se aspiraban los maestros no podían hacerse esperar. Sin embargo, sufrirán retrasos y aplazamientos que Francisco Fuertes denunciará reiteradamente en la prensa. El sólido prestigio alcanzado entre los profesionales de la enseñanza le permitieron asumir la representación de todos los maestros interinos de la provincia de Castellón. En 1913, en la Asamblea del Magisterio celebrada en Madrid, don Francisco Fuertes viajó a la capital de España logrando importantes mejoras para esta clase de funcionarios, alcanzando un éxito del que se hace eco el Heraldo de Castellón, que dirá: buenas noticias para los interinos, felicitamos a los interinos por este éxito y muy especialmente a nuestro compañero señor Fuertes, que tanto empeño ha puesto en su labor en pro de los mismos. Su importante labor periodística se había iniciado en los periódicos La Vanguardia de Valldeuxó y El Pueblo de Valencia, para denunciar con una actitud crítica las injusticias de su entorno, el caciquismo y la realidad política de la época, al mismo tiempo que reivindicó la mejora de la enseñanza. Además de redactor y corresponsal de importantes periódicos y revistas, fundó y dirigió en la Valldeuxó, como ya hemos dicho, el semanario Demócrata y la revista La Provincia de Castellón. Fue director del Abstemio, órgano de la Liga Antialcohólica Española, y investigó también sobre la historia de la Valldeuxó y escribió varias obras de teatro de carácter didáctico para ser representadas por los niños de su escuela, como la titulada Volver a Nacer y una obra dramática, La Casa del Maestro, que se representó en Valldeuxó en 1932, precisamente por el grupo Ideal que dirigía su hermano Carlos Fuertes. En sus escritos, a lo largo de su vida, utilizó varios seudónimos: Ceneta, Pestalozzi, Sócrates, Emilio Ratti, Selenófilo, Marquitos, etc. Otros interesantes trabajos literarios han quedado inéditos, entre ellos colección de cuentos, cartilla rimada, notas de evacuados, notas de la guerra y la revista escolar Querer de 1936. Es mi intención publicarlos, al igual que serían otros trabajos que ya he terminado, como son los cuentos, el proceso de depuración tras finalizar la guerra civil y la colonia escolar de niños refugiados de guerra en la provincia de Albacete.
Fue corresponsal en Castellón del Magisterio Español, la publicación pedagógica de Madrid de mayor circulación en España. Asimismo, en la prensa, en la revista profesional La Escuela Nacional de Valencia y corresponsal del ABC de Madrid. La Asociación Provincial de Magisterio de Primera Enseñanza le nombró redactor de la publicación La Escuela, corriendo a su cargo la mayor parte de todas las secciones de la revista, editoriales, de jueves a jueves, de aquí y de allá, estudiar y sección práctica. En 1913, la Asociación Provincial de Maestros organizó un concurso para la formación de programas escolares. El trabajo presentado por Francisco Fuertes con el lema Pan y Cultura será considerado por el jurado ganador del premio, que consistía en 125 pesetas en metálico y la publicación del programa, que sería de obligado estudio o uso en todas las escuelas de la provincia. Sin embargo, el jurado se verá obligado a declararlo desierto por la intromisión del presidente de la Asociación Provincial de Maestros de querer realizar varias modificaciones antes de su publicación. El jurado consideró entonces, en caso de realizar las modificaciones, que la concesión del premio perdería el calificativo de justa. Por ello, Fuertes dimitirá de la Asociación Provincial de Maestros, enviando una lacónica carta a la prensa para su publicación, para que todos los compañeros conozcan el motivo de su baja, tras negarse al presidente a devolverle su trabajo. Ese mismo año, 1913, accede mediante oposición al Cuerpo Estatal de Magisterio, haciendo uso del derecho a elegir plaza por haber sacado el número 2 en la escala de méritos. Tomará posesión en julio de 1914 como maestro en propiedad del pueblo de Benifairó de les Valls, en Valencia. En los 5 años que permaneció en esta población, su actividad profesional y periodística fue también muy activa. En 1918 escribirá un método de enseñanza completa con el título de Hacer rayas, una obra genial de orientación práctica que dedicó a los maestros y en la que insistirá en su intento de que la escuela, dice, sea la preparación verdad de la vida, que el niño vea en la clase un juego, que le divierta, atraiga y motive, que el niño sienta curiosidad de saber. Alimentemos la mente con ideas, dice, haciendo observar lo que le rodea al niño. Hagamos que cuanto hoy practique en la escuela le sirva mañana para la lucha por la vida. En la contrapartida del libro escribirá la siguiente máxima: dibujar antes que escribir, escribir antes que leer, conocer y razonar antes que todo. En octubre de 1918, la terrible epidemia de gripe que adquirió el carácter de catástrofe colectiva en toda la población arrebató la vida de doña Hortensia Pérez Lucia, esposa de don Francisco y maestra también de Benifairó de les Valls, dejándolo en el más absoluto desconsuelo con 5 hijos menores de edad. En 1919, la Dirección General de Primera Enseñanza lo mandaría en virtud de permuta para posesionarse de la Escuela Nacional Mixta del pueblo de Sauquillo de Boñices, en Soria. El 20 de octubre, con ánimo de rehacer su vida, contraerá matrimonio con su próxima pariente, doña Genoveva Marsal Santamaría, trasladándose a su nuevo destino con toda su familia. Pero no quiero dejar de citar que unos años antes, en abril de 1911, se había constituido en Tales la Liga Antialcohólica Española. Se adoptó como órgano de la Liga el periódico antialcohólico El Abstemio, siendo designado director del mismo don Francisco Fuertes Antonino. El periódico El Abstemio tuvo un alcance internacional, manteniéndose con una tirada de 10.000 ejemplares durante 10 años.
colaborando en sus páginas personalidades tan prestigiosas como el rector de la Universidad de Barcelona o el ilustrísimo obispo de Jaca, don Antolín López Peláez, amigo de don Francisco. Los ejemplares del abstemio se publicarían en los distintos pueblos en los que su director, don Francisco Fuertes, sería destinado. De la permanencia de Fuertes en Sauquillo de Boñices, Soria, nos han quedado unos extraordinarios relatos que con el título El maestro de aldea publicó en el Defensor Escolar de Soria. En ellos nos relata las anécdotas vividas, mejor diríamos sufridas, en un medio hostil como eran los pueblos entregados al caciquismo, apegados a las costumbres y en los que el maestro se encontraba completamente indefenso, obligado a vivir en un ambiente de auténtica miseria. Allí en la aldea dirá, en un artículo, hemos vivido 2 años que han sido como 2 siglos y hemos podido apreciar el menosprecio en que se tiene al maestro. Pobre maestro de aldea. La experiencia de Sauquillo de Boñices le servirá para escribir la obra de teatro que hemos comentado antes. En ella hace una severísima crítica de las condiciones de vida del maestro de aldea. Sobre la representación de la obra esta de teatro, hemos dicho que fue la compañía de actores de la Vall d'Uixó, dirigida por Carlos Fuertes, su hermano, y obtuvo un éxito clamoroso. De Sauquillo sería trasladado a Chinchilla, en Albacete, y de Chinchilla pasaría al año siguiente a dirigir la Escuela Nacional de Niños de Alpera, donde permanecerá 6 años y medio. Durante todo este tiempo ejerció una importante labor en favor de la cultura de esta población, que ha quedado reflejada en numerosos artículos periodísticos y nos consta también en el ánimo de los alperinos. Una anécdota simpática la protagonizaron la agrupación excursionista Cueva de la Vieja, de Alpera, fundada por exalumnos suyos que lo nombraron asesor a perpetuidad como muestra del aprecio de ellos. Por sus méritos sería pensionado por el Estado en 1925 para un viaje de estudios a Barcelona, con objeto de visitar escuelas y estudiar su organización. En Barcelona visitará instituciones docentes como la Escuela del Mar y la Escuela del Bosque de Montjuïc, las escuelas de sordomudos de Vilajuana, en Vallvidriera, la Escuela de Orientación Profesional, las del modélico Grupo de Baixeras, uno de los mejores centros docentes dirigidas por el insigne maestro don Félix Martí Alpera. En ellas observará la aplicación práctica de la escuela activa, la escuela del trabajo y la pedagogía de Croliana. En ellas confirmará sus convicciones de que la actividad infantil debe cultivarse mediante el juego y el trabajo. Los juegos, dirá, son trabajos en ciernes. Su resultado será un espíritu ávido de movimiento, curioso y optimista. Más tarde, el niño se convertirá en un hombre de acción capaz de allanar obstáculos y obtener el éxito. La escuela debe ser verdaderos talleres y laboratorios en donde se experimente, trabaje y estudie. Las crónicas de este viaje a Barcelona las publicó Fuertes en el diario de Albacete en una sección titulada Pedagogía casera. La dictadura de Primo de Rivera fomentó una serie de actividades de carácter instructivo y patriótico. Se estableció la fiesta de la bandera, la celebración del Día del Libro Español y las conferencias dominicales. Don Francisco Fuertes colaborará en esta actividad con todo su entusiasmo, alentando a los intelectuales de Alpera
y dando él mismo una conferencia con el lema Formación del ciudadano en el respeto a todos los seres. En ese año, 1926, asistió a la Asamblea Nacional de Maestros celebrada en Madrid, denunciando los problemas de la enseñanza primaria, la falta de escuelas y la dignificación del magisterio. También asistió a las conversas pedagógicas de Ellín, Albacete, organizadas por el alcalde de dicha población, al que dedicará su obra Caja Fuertes, ensayo de un plan de enseñanza por el trabajo, original método de enseñanza activa, escrita en el 1928 en Alpera. En esta obra, Caja Fuertes, incluirá el decálogo del maestro, que, como dijo el profesor don Vicente Martínez Guzmán hace 20 años, constituye un punto de reflexión para todas las personas que se dediquen a la enseñanza. Caja Fuertes, por su gran valor educativo, reportaría a su autor las felicitaciones de sus superiores y de los maestros más afamados del magisterio valenciano, quienes la consideraron como un medio insustituible para ejercitar la actividad del niño. Hoy podríamos comparar la escuela activa con la etapa educativa actual de los países más avanzados del norte de Europa, que es muchísimo más que la adquisición de conocimientos. Es desarrollo, es bienestar, es formar personas independientes, incitar al pensamiento crítico, respeto y educación ciudadana, factores que teóricamente a todos nos importa, pero que no son aplicados en la práctica. En marzo de 1929 fue nombrado para ocupar la Escuela de Alcalá de Xivert, de Castellón, permaneciendo en esta población 5 años y medio. La principal preocupación de don Francisco Fuertes desde su llegada a Alcalá de Xivert será la de reivindicar un mayor número de escuelas, a las que, según la Ley de Enseñanza de Moyano de 1857, tenía derecho. En el Diario de la Mañana escribirá: es vergonzoso que todavía hoy, después de 72 años, no pueda ser una realidad en España la obligación que impone la ley a padres y tutores de llevar a los niños a la escuela, y no por falta de deseos de los encargados de la infancia, sino por la carencia de escuelas. De su valiosa colaboración en favor de la cultura del pueblo de Alcalá, nos ha quedado numerosos escritos y reseñas periodísticas. Basta citar que, gracias a su gestión, sería designado el pueblo de Alcalá de Xivert para celebrar el cursillo de Educación Física Provincial en el 36. Entre las numerosas conferencias que se pronunciaron, don Francisco disertó sobre el sugestivo tema la gimnasia y el carácter. En ese mismo año, la Asociación Provincial de Maestros Nacionales de Castellón editó el libro de lectura escolar Enseñanzas, que incluía 2 lecciones de don Francisco: la máquina de escribir y la fecundidad de los peces. Desde principios del siglo XX, en Castellón y su comarca se venían organizando las colonias escolares, siguiendo la influencia de los krausistas y base de la institución libre de enseñanza, por las que se fomentaba el contacto de los niños con la naturaleza mediante actividades al aire libre. En 1930, la colonia de la Diputación de Castellón se instaló en la ermita de Santa Cristina de Artana, formada por niños de la Casa Provincial de Beneficencia. Al frente de la colonia serían nombrados 2 maestros, don José María López y don Francisco Fuertes. En el Heraldo de Castellón y en la sección Extravagancias, que firmaba don Francisco Fuertes con el seudónimo de Emilio Ratti, encontramos no pocas noticias sobre la colonia de Artana, como el brillante recibimiento que el pueblo dispensó a los colonos, el entusiasmo de estos a su llegada a la colonia o las excursiones realizadas en sus alrededores. Con la llegada de la Segunda República se intensificaron estas actividades dirigidas principalmente a atender la salud
de los niños con una alimentación sana y abundante, sin olvidar el objetivo pedagógico de su educación e instrucción. En 1932 la colonia pasaría a realizarse en San Pablo de Albocácer. También fue designado don Francisco Fuertes. Y en 1933, al año siguiente, la colonia de la Beneficencia se instalaría en Eslida. Al frente de la misma sería nombrado don Francisco Fuertes como maestro experimentado en instituciones escolares. También son numerosas las crónicas publicadas en el diario República. La revolución pacífica que supuso la proclamación de la República en 1931 dio paso a una ilusión colectiva y a un esperanzador optimismo de las clases más necesitadas, confiadas en las próximas reformas y en los ideales de libertad y justicia. El gobierno de la República, con el primer ministro de Instituciones, don Marcelino Domingo, inició un plan de reorganización de toda la enseñanza española, por el que se debían de crear 27.000 escuelas en 5 años y equiparar el sueldo de los maestros al resto de funcionarios del Estado. Don Francisco Fuertes, republicano idealista desde siempre, glosará en sus artículos periodísticos la llegada de la República y las medidas del nuevo régimen que establecía una escuela pública y laica. Como maestro defensor de la República, será protagonista del debate suscitado en la prensa entre partidarios de la instrucción laica y la religiosa. Dirigirá un escrito al ministro don Marcelino Domingo que dice: Señor ministro, Alcalá de Xivert, pueblo de 6.000 almas, tiene un solo maestro que trabaja en una pocilga por escuela y en cambio los frailes, usurpando un edificio propiedad del ayuntamiento, hacen clase sin poseer el título profesional. Pedimos cumplimiento de la ley. Fuertes, partidario de la enseñanza sin imposiciones de credo, fue un hombre creyente que criticó el papel que ejercían en la enseñanza los religiosos, sin formación pedagógica, el fanatismo y la falta de caridad precisamente en quienes la propugnaban. Una de tantas anécdotas que me contaron de mi abuelo y que después vi confirmada en el periódico Heraldo de Castellón fue una crónica titulada El paso del ministro, que fue protagonista en 1931 con motivo del paso por Alcalá del ministro de Instrucción don Marcelino Domingo, viejo amigo de don Paco. Hay varias cartas correspondencia de los dos. Quien viajaba en el tren sevillano a Tortosa. Al llegar a la estación de Alcalá, el ministro mandó parar el tren, estrechando la mano de autoridades, maestros y demás concurrentes que esperaban el paso del ministro para aclamarle. Don Francisco, tras unas breves palabras con el ministro, conseguiría que éste aceptara recibir una comisión del pueblo de Alcalá en demanda de escuelas. Dice la crónica: enseguida de partir el tren salió un auto en dirección a Tortosa, una comisión compuesta del alcalde Francisco Sorospedra, el juez don José Rambla y el maestro don Francisco Fuertes, con objeto de conferenciar con don Marcelino Domingo. Por la noche, de regreso a la comisión indicada, vendría satisfecha de la entrevista con el ministro. Don Francisco Fuertes, ilusionado con el proyecto de la República, colaboró en 1932 en la campaña Pro Canal del Ebro, en los actos de propaganda que se celebrarían en los pueblos de Santa Magdalena, Oropesa, Cabanes, Torreblanca, Peñíscola y Vinaroz, acompañando al célebre abogado don Francisco Casasala. El fin de la campaña era la de formar una mancomunidad de pueblos interesados en el canal del Ebro, que partiendo de San Carlos de la Rápida debía de llegar a Oropesa. En abril de 1932 se constituyó en Alcalá de Xivert la primera agrupación radical femenina.
con más de 300 mujeres republicanas, asociadas a un pueblo de menos de 6.000 habitantes. Por aclamación de la Asamblea de Constitución se nombró presidenta a doña Genoveva Marsal Santamaría, esposa de don Francisco Fuertes. La Sociedad Femenina Republicana contribuiría con su fundación a que Alcalá de Xivert se convirtiera en una de las poblaciones más progresistas de España. Entre las actividades que realizaron destaca el ciclo de conferencias de carácter cultural y feminista, contando con la colaboración de personalidades importantes. Podemos citar algunas de ellas: el abogado don Francisco Casalsala, las diputadas Victoria Kent del Partido Radical Socialista, Margarita Nelken del Partido Socialista Obrero Español, la gran oradora y abogada madrileña doña Concha Peña del Partido Republicano Democrático Federal y la distinguida letrada doña Asunción Chiribella, pionera de la abogacía, esposa del diputado a Cortes don Álvaro Pascual Leone. Sobre la muerte de doña Genoveva, en octubre del 32 nos dice las crónicas que el acto de su entierro, puramente civil, por la voluntad de la finada, fue uno de los más emocionantes que se han hecho en Alcalá. Su féretro fue cubierto con la bandera tricolor, asistiendo además de todas las autoridades gran número de hombres y mujeres, testimoniando así todos los merecimientos que se había hecho acreedora tan democrática dama. En septiembre del 33, don Francisco Fuertes se casó con doña Dolores Moliner Marco, maestra de Valldeuxó, y haciendo uso del derecho de consorte, será nombrado maestro en propiedad para una escuela nacional de niños, tomando posesión en septiembre del 34. En el periódico República, bajo el título Cosas de Educación, editará su ideario. En este ideario educativo, el autor dice que escribe sin ningún propósito, solo desahogar un poco la congoja de una conciencia, dando rienda suelta a los lamentos de un maestro que de antemano conoce ya la casi totalidad de sus esfuerzos, la casi inutilidad de sus esfuerzos, y abrir el pecho a la esperanza. Una esperanza puesta en un régimen político democrático con el que había soñado siempre, y en la realización de una verdadera reforma cultural y educativa con nuevos procedimientos pedagógicos, y así lo había dejado escrito en un artículo titulado «Viva la República, viva España». Pero pasado el momento de las ensoñaciones colectivas, como se le llamó a la proclamación de la Segunda República, verá frustrarse sus ilusiones por la falta de tolerancia, los egoísmos políticos y convencionalismos de una sociedad que desembocará en una irremediable guerra civil. A finales de 1934 redactó las bases del Centro de Colaboración Escolar de Valldeuxó y por votación secreta de los maestros y maestras fue nombrado presidente de dicha institución. Como redactor destacado del periódico local Espadán, publicó una serie de artículos bajo el título de Filosofía Barata, y en el primero de ellos, titulado Amemos a nuestro pueblo, dirá: para engrandecer a un pueblo, buenos son el poder y el dinero, pero hay algo mayor de mayor valor, el amor al pueblo. En unas notas manuscritas inéditas que conservamos con el título de Los maestros castigados, escribió: al estallar la guerra había unos 20 maestros en Valldeuxó, 6 de niños, 7 de niñas y 6 de párvulos. En septiembre, cuando Largo nos declaró a todos cesantes, se dijo que a lo sumo solo 2 maestros se salvarían de la limpia. Se refiere al proceso de depuración del personal docente, siendo Largo Caballero presidente del Consejo de Ministros. Continúa diciendo: el Consejo de Primera Enseñanza
fue ocupado por un interino y el Centro de Colaboración Pedagógica de Valldosó, que yo presidía, disuelto y aniquilado. En la enseñanza se implantó un régimen de arbitrariedad y maridaje indignos. Francisco Fuertes sería privado de las clases de analfabetos por haberse negado a colaborar en la escuela Alerta que había sido instalada en el convento de monjas. Sin embargo, en la fiesta del niño celebrada en 1938, sería designado por las autoridades para representar al magisterio local en la comisión organizadora, circunstancia que le será imputada en el proceso de depuración por intensa colaboración con el Partido Socialista durante el dominio rojo. En su diario de evacuados, verdadero testimonio histórico, nos ha dejado escrito sus impresiones sobre los bombardeos ocurridos a primeros de mayo de 1938 y la evacuación forzosa en Valldosó en junio del 38. Dejamos nuestro hogar, dice, ropas, libros, recuerdos, nuestra labor de 40 años, todo. Gracias a estas notas sabemos del traslado con su familia a Valencia y posteriormente a la provincia de Albacete. Con la Segunda República se había puesto en marcha una profunda transformación metodológica con políticas educativas tan modernas y tan progresistas que todavía hoy se arrastra las consecuencias de su brusca interrupción. Todo su programa escolar basó sus objetivos en lograr una escuela única, pública, gratuita, laica y mixta, con una metodología activa. La educación de los niños fue una de las primeras cosas por las que se preocupó la República. La creación de escuelas, la cultura llegaría al mundo rural y se combatieron las altas tasas de analfabetismo. Cuando al poco de iniciarse la guerra civil y quedando de manifiesto que el bando sublevado estaba dispuesto a bombardear a la población civil, el gobierno de la República decidió organizar la evacuación de niños desde los lugares más conflictivos a zonas más seguras. El mundo de la infancia, al igual que el resto de la población civil, fue uno de los colectivos más injustamente castigados. La idea de las colonias escolares de niños refugiados surgió del pedagogo alicantino Ángel Llorca García, creador de un método educativo basado en una renovación pedagógica completa, mediante un sistema de colonias en que un grupo de escolares viviera en comunidad con sus profesores y recibiera de ellos una educación acorde con la reforma educativa. Una enseñanza unificada, laica y activa, en un ambiente adecuado y que, compartiendo tareas cotidianas, favoreciera el aprendizaje de los valores cívicos, democracia, solidaridad, colaboración, fraternidad, etc. Para ello, dotó a los maestros más eficaces a las colonias escolares, consideradas hoy como el espacio educativo donde verdaderamente se llevó a cabo la reforma educativa de la República, cuyas realizaciones estuvieron influidas por el ideario de la Institución Libre de Enseñanza y la Escuela Nueva. Doña Cristina Escrivá Moscardó, destacada investigadora sobre las colonias escolares de la Guerra Civil Española, dice: vale la pena recordar que el sueño de la República bien hizo posible una verdadera escuela democrática de la que podemos seguir aprendiendo. Son numerosos los testimonios de niños y niñas protagonistas de las vivencias en aquellas colonias escolares, que recuerdan los bombardeos en Madrid, el trayecto de evacuación a lugares más seguros del Levante, y afirman que respiraron en aquellos centros un tiempo feliz. Por su parte, prestigiosos investigadores aportan cada vez más nuevos datos de aquellas colonias escolares. El 4 de julio de 1938, don Francisco Fuertes marchó al pueblo de Alpera, Albacete, con su familia, su esposa, doña Dolores Moliner Marco, maestra de Valldosó, y 6 de sus hijos. El 11 de julio marchó a Albacete a
entrevistarse con el director provincial y don Ángel Llorca, siendo nombrado responsable para una colonia en la Casa Forestal del Griego, situada a 6 kilómetros de Aína, Albacete. Según el testimonio de los colonos, no se pasó hambre durante el tiempo que permanecieron en la colonia. En este sentido, fue peor la posguerra que la guerra. Nos ha quedado el testimonio escrito de don Francisco, acabada ya la guerra, febrero de 1941, el primer franquismo, en una cartilla que aprovechó para anotar las lecciones escolares y reflejando en ella parte de sus pensamientos y versos. Dice: a mediados de mes hemos gastado todo el sueldo. El pan no lo vemos, es verdaderamente desolador. Como único abastecimiento nos dan en las tiendas 0,25 pesetas de fideos negros e indigestos y medio litro de aceite por libreta, no por persona, de manera que en nuestra casa, que somos 9, recibimos la misma ración que donde solo son 1. Mientras tanto, continúan los negocios descarados, las persecuciones injustas, los odios desenfrenados y los apoyos inconfesables a los no mejores. De la vida en la colonia de Aína, Albacete, conservamos testimonios no solo orales, sino también escritos, como el de Irene Carbajo de Madrid, fallecida hace 3 años, en una carta que me remitió su hijo, el abogado Mariano Negrete, refiriéndose a su madre. Hasta el último momento, dice, he podido identificar la educación de tu abuelo en su forma de pensar. La verdad siempre, la justicia, el amor a la naturaleza, la solidaridad y tantas otras cosas. Terminada la guerra, la depuración del magisterio se convirtió en un instrumento político del franquismo, incautando la personalidad de los maestros republicanos que serían juzgados por convicción moral, es decir, sin pruebas y con delaciones secretas. Una represión no solo física, sino también ideológica y económica. El miedo y el hambre fueron las bases sobre las que se cimentó la construcción de una nueva pedagogía acorde con los principios del nuevo régimen. Francisco Fuertes fue sancionado con traslado dentro de la provincia con prohibición de solicitar vacantes durante 5 años. Trasladado a Benicarló, desempeñó el cargo de maestro 5 años en una sección de la Escuela de Niños de Benicarló. Se distinguió por su gran competencia, laboriosidad y alto espíritu de colaboración en la resolución de los múltiples problemas escolares con ánimo abnegado y amor a los niños, según el informe del director de la Escuela de Benicarló, que consta en el expediente de revisión del que conservo una copia. El año 1945 le sería anulada la sanción de traslado, siendo confirmado como maestro en Valluzó, tomando posesión de una escuela en enero de 1946. En unas notas manuscritas que nos ha dejado, escritas en 1948, don Paco, como le llamaban los alumnos y algunos amigos, mostraba su descontento de la marcha de la enseñanza en Valluzó. En ellas dice: síntesis escolar, nuevo personal, nuevos cambios y nuevas provisionalidades y nuevas abdicaciones. Bien empezamos el año, cada día un afán, cada día una novedad y cada día un absurdo. La providencia no podía dedicarme peor purgatorio a mis pecados que terminar mi carrera entre polichinelas de la pedagogía. Oh Manjón, oh Pestalozzi, oh sentido común. En 1949 pasará a ejercer de administrativo en la Secretaría del Colegio de Cervantes de Valluzó. A pesar de encontrarse muy enfermo, asistió en junio del 52 a las 5ª Jornadas Pedagógicas Vallucenses, que concentró a todos los maestros de primera zona de inspección de Castellón.
en fecha 30 de abril de 1953 sería jubilado y apenas transcurrido 2 meses de su jubilación, fallecía el 7 de julio de 1953 con 69 años, tras toda su vida consagrada a la enseñanza. Aunque ejerció en diferentes pueblos de la geografía nacional, nunca se desligó emotivamente de su pueblo natal, al que demostró su probado amor en sus escritos, tal como escribió en Espadán: no es mi Valldeuxó la ciudad actual, tampoco lo es la de su pasado con sus azares y sus luchas. El Valldeuxó de mis amores es la ciudad del porvenir, el pueblo que yo nunca conoceré y que veo diariamente en mis pensamientos y en mis ensueños. Tuvieron que pasar 40 años desde su muerte para que nuestro ayuntamiento, siendo alcalde don Ernesto Fenollo Satén, se aprobara la rotulación de una calle a su nombre. Sin embargo, la solicitud de la Asociación Arqueológica del Valldeuxó a nuestro ayuntamiento en el año 2004 para que pusieran el nombre de don Francisco Fuertes Antonino al nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Valldeuxó, por creer que era digno merecedor de ello por méritos propios en el campo de la pedagogía, siendo una de las figuras más relevantes de la enseñanza a principios del siglo XX, por su acendrado amor a su pueblo natal, demostrado reiteradas veces en sus publicaciones, y sobre todo por justicia histórica, haciendo honor a uno de sus hijos más ilustres, pudiendo resucitar su memoria para honra y ejemplo de las generaciones venideras de la Valldeuxó. Sin embargo, no fue atendida. Llegado a este punto, quiero decir que he intentado transmitir de forma lo más objetivamente posible un resumen de la figura y obra de don Francisco Fuertes Antonino, un pedagogo nato, avanzado en su tiempo, que propugnó en su escuela las ideas y métodos más modernos, rebelándose siempre contra la enseñanza tradicional, siendo un dignísimo émulo de aquel Emilio Ratti, personaje de la obra de Edmundo de Amicis titulada La historia de un maestro. Y termino con el mismo escrito, la misma cita de la introducción de mi libro hace 20 años, y que él, recordando a su abuelo, escribió también: yo he contemplado tembloroso unos documentos de mi venerable abuelo maestro. Yo he visto en aquellos papeles el avance del progreso. Yo he recibido en aquellas reliquias la oleada balsámica de un tiempo que desconocía. Yo, como compendio a tanta sensación, he musitado una oración por los seres que fueron mi mismo ser. Y ya finalizo agradeciendo a todos los presentes por su atención y a la Asociación Arqueológica por haber destinado este espacio a la memoria de don Francisco Fuertes Antonino, mi abuelo. Bueno. Segur que don Francisco Fuertes Antonino estaria orgullós de la vall que tenim ara, que és ciutat educadora i que tenim escoles, tenim instituts i tenim... Encara que alguns puguin tirar-los i puguin a la fatxada. Però bueno, estaria orgullós. I cal ressaltar que este home innova ara. Vull fer una pregunta, segur vol fer una pregunta ara al moment de... Ara està en el temps. El cuaderno este que va inventar este home, o va ser precursor d'escriure ratlles, és el precursor del... Jo sé que a la casa té una escola, el Rubio... Y será rayas. Hacer rayas era un método complet y no tenía res que veure en el rayas que han fet després, o sea que ahí hi havia tot en ese cuaderno. Però
se va a copiar part de ratlles. I aquest mètode per fer després els quadernos Rubio. I l'altre també, la Caja Fuerte. Caja Fuertes, també és curiós perquè té, ahir podeu veure, una plantilla que va inventar ell, diguem, perquè els xiquets dibuixaren. I en la cartilla ràpida, en esta cartilla, que són 2 edicions, en esta primera era, diguem, l'original. Després ja, en l'època de Franco, és la mateixa cartilla, però fixeu-vos que ja està el dibuix del caudillo, l'escut nacional, però estan els 2 jocs que consistia la cartilla, el cinegrames, que era una espècie d'atril en les lletres vocals i anava passant una cinta en les consonants i d'aquesta manera podien llegir. Que és la cartilla ràpida. I a sobre d'ací se pot adivinar una caixa en trossells de ferro, trossells que en aquests trossells confeccionava el que escrivia. Ahí és el mateix, este és el cinegrama i la caixa, mi caja, que diu ell, la cartilla ràpida confeccionant en trossells de plàstic i d'això, confeccionar l'escriptura. Molt bé. També, dins d'aquesta innovació que d'aquest mestre, ell va ser l'autor de la coeducació, que quasi en l'actualitat és el de l'EPA. En l'escola Jordi Sant Jordi, que van els adults, en la coeducació, este home ja se dedicava a ensenyar a aquestes persones adultes que volien dependre. Sí, en València, tant en l'escola nocturna com ell, així, mira, esta fotografia és l'escola moderna de 1908. Ahir pots veure que hi ha xiquetes i xiquets tots junts. I hi ha una altra foto també, que està en l'aula principal. Bueno, això són els professors, ell és este d'ahir, i la dona, la primera dona, sabem que se va casar 4 vegades, este era el director, la dona també del director, i eren tots mestres racionalistes que estaven... I també va ser un avançat en quant a idees, és un precursor també de la igualtat, que ara també està molt... Tenim massa ja reig de la igualtat entre xiquets i xiquetes i homes. Home, jo he anat al batxiller i sols anaven xiquets, després sí que ja anaven junts xics i xiques, però l'època meva eren tot xics. Les xiques anaven al batxiller a Castelló, que allò ja canviava un poc, però sí, l'institut laboral, el que volen derribar ara, que dius tu, ahir ha estudiat molta gent de la Vall i per cert que això també es sabria molt de mal, que acabaren en aquest institut. Però, en fi. Molt bé. Algú vol fer alguna pregunta? Algun dubte? Si algú té... En un entendido, el profesor fue un precursor en aplicar el método de Montessori en la enseñanza, que era el método de enseñar jugando. El juego era una de las actividades que se utilizaba para enseñar. Ese mismo método Montessori fue utilizado ampliamente, pero después se dejó un poco en el olvido y ahora ha vuelto a renacer. Sobre todo en los Estados Unidos se está poniendo en práctica otra vez ese método. Y por lo que he oído, el profesor Antonino era un precursor en ese sentido en la enseñanza práctica durante su etapa docente. Él, como he nombrado yo ahí, había estudiado los pedagogos más modernos de su época. Pestalozzi, de Crowley, sobre todo,
que es cuando se dio cuenta que en Barcelona, que era lo más avanzado en enseñanza, utilizaban el método de Crowley, que consistía precisamente en jugar los niños y tras el juego aprender, coger interés por aprender y formarse para ser personas diferentes a lo que después se ha querido hacer, retrasando la enseñanza, retrasando la educación. Una lástima que no sea conocida la obra de él y por eso intentamos recordarlo, aunque sea de tarde en tarde, para que los interesados conozcan quién fue Francisco Fuertes Antonino. Va tindre alguna cosa que veure t'abuelo en el tema del valencià o perquè les normes de Castelló són del 32? No, de valencià sols té una poesia que no està ficada en el llibre, però crec que li la va dedicar a Silvestre Segarra Aragó, després de faltar Silvestre Segarra Aragó, perquè van fer una revista de aprendices tota monogràfica per commemorar la figura de Silvestre Segarra. I està en l'escola d'aprendices? En l'escola d'aprendices també n'hi ha una altra revista que se va fer un concurs pels mestres i li van donar el primer premi a ell per un treball que va fer la importància de l'ahorro. Era tan ahorrador que escrivia hasta en les fulles de calendari de darrere d'això i tinc moltes fulles conservades i precisament les que ha dit que conserve inèdites són quartilletes de qualsevol manera, saps? Però hi ha més artículs i coses. A més, és fabulós. Podem citar que va tindre un ensomi, va veure en l'ensomi una operació de cor anys antes de que el famós doctor Bernard aquell va fer un traspàs de cor. O sigui que... I després també era molt ahorratiu en el sentit de que qualsevol anècdota li servia per fer una lliçó. En aquest sentit escriu una carta des de Benicarló, perquè ell totes les setmanes estan, diguem, desterrat en Benicarló, 5 anys, venia fin de setmana a Valldosó. I el diumenge anava allà per estar allí en una pensió i el dilluns estar en classe. Resulta que li escriu una carta a la dona i li diu que li va contar una cosa que li ha passat. I diu que aplega a l'estació del tren, perquè anava a Castelló, i de Castelló en el tren anava a Benicarló. I diu, me van dir que l'express no venia, que havia tingut alguna cosa per Sagunto i tardaria molt. Però me vaig ficar allí al bar, me vaig demanar un cafè amb llet i me vaig ficar a llegir, que portava una novel·la ell. Diu, se li acosta un senyor alt i tal, el descriveix ell i li demana la lupa, que ell utilitzava la lupa. I li la cedeix i se senta davant d'ell. I anava llegint, repassant una carta que havia escrit. Acaba d'escriure la carta i el saluda i se'n va, li torna la lupa i se'n va. I al cap d'un quart d'hora entra al bar i diu, ha hagut un accident ahir. I ell s'alarma perquè diu, si m'han dit que està en Sagunto el tren, com és possible que ja estiga ahí el tren? I diu, ha hagut un accident que us ha tirat a la via al tren i ha mort. Efectivament, era el que li havia demanat la lupa. I possiblement siga un empleat d'Agenda que havia fet un desfalco. Però ell li diu a la dona, no trenques esta carta i guarda-me-la que me servirà per fer un cuento a Julito, que era el fill menor. El fill menor va néixer en el 33 o el 34 i clar, ell estava en el 42 o 43, estava en Benicarló. Vull dir jo que aprofitava tot per donar classes de lliçons
als xiquets. I això és... Una ment activa. Sí. Pues, no res, agrair-los l'assistència i els convidem a la setmana que ve, el divendres també, on tindrem la segona jornada on parlarem del tresor que s'ha de topetar en el poblat ibèric de Sant Josep. Contarem així la presència d'Anna Viciats, que és l'arqueòloga que va fer el descobriment i que treballa allí com a directora. I el dissabte tindrem la tercera jornada on parlarem de la pintura ràpida. És una modalitat que només se fa en Espanya, pràcticament, i que així a la vall tenim uns pintors molt ficats en el tema i faran una xecutica xerrada, una xecutica i després un documental fet per Miquel Carlos Montesinos. Bé, doncs no res. Gràcies per haver vingut i bona nit.